Armadas tenían que estar subordinadas a la autoridad civil. Y el resultado, 20 años después, nos dimos cuenta que esa subordinación no sirvió de nada y que finalmente los militares cometieron muchos excesos y muchas violaciones graves a los derechos humanos. Las indisciplinas o los actos irregulares serán sancionados o revisados por cada instancia. Esto es, si el ejército en un operativo civil o algún elemento del ejército realiza algún tipo de abuso de autoridad, no sería la autoridad civil quien revisara, o en este caso la Secretaría de Seguridad Pública Federal quien revisara la actuación del elemento castrense, sino sería la propia autoridad militar. Y eso, pues nosotros sabemos que implica también que va a poner obstáculos para que las víctimas de un delito o los agraviados por el abuso de autoridad pues puedan tener acceso al procedimiento de sanción. Entonces, eso es una cuestión que el propio funcionamiento, como lo está delineando el decreto, si bien dice en coordinación y subordinación, desde mi punto de vista la subordinación es prácticamente imposible por la línea de mando y los dos órdenes que rigen las funciones y la vida tanto del ejército como de la Guardia Civil. Otro tema que es igualmente importante y que está claramente mostrado, que tiene que ver con las actividades que realizaría ya el ejército junto con la Guardia Nacional. Una aspiración de cualquier país en el mundo de tener un ejército perfecto. Perfecto es el soldado que está preparado, que tiene la capacidad de exterminar al enemigo. Una capacidad de letalidad, o sea, ningún militar es preparado para realizar funciones de seguridad pública. Su preparación es básicamente de ataque mortal, ataque letal y repeler un ataque. No hay una labor no fue preparado para hacer labores de disuasión, sino de ataque. Militares están preparados para exterminar, no están preparados para prevenir un delito. Ellos están preparados para atacar y repeler los ataques, ¿no? Eso está probado desde que el ejército fue utilizado desde el sexenio de Cedillo con Fox, y finalmente se agudiza esa situación tanto con Calderón como con Peña Nieto. La prueba de esta situación, por un lado, pues son los informes de ONGs documentaron las violaciones graves a los derechos humanos que cometieron los militares, pero también informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, en los cuales dan cuenta realmente de los excesos que se cometieron. Y eso tiene que ver con la falta de preparación, con que no se quiere poner a un militar a realizar funciones para las cuales no fue capacitado. Es cambiarle la naturaleza, reprogramar a una máquina o reprogramar a una persona que está preparada para asesinar o para repeler una agresión con base en un arma a realizar otro tipo de actividades que no tienen que ver con esa cuestión, ¿no? Entonces eso creo va a generar mayores problemas. Y bueno, lo claro también que está en el sentido de que en las operaciones en las que ha intervenido el ejército siempre el número de bajas civiles es mayor al número de bajas militares, y a veces de una manera muy proporcional, lo cual tiene que ver precisamente con la capacidad de fuego y la preparación que tiene el ejército. Y bueno, pues hay ejemplos, Tahuato, Tlatlaya, en fin, que dan cuenta de esa situación. Entonces es muy grave porque finalmente vamos a regresar a la época de Calderón, a la época de Peña Nieto, en los cuales el ejército va a involucrarse cada vez más en temas de seguridad pública, pero también, va a involucrarse más en la vida social del país. Entonces, no solamente va a realizar, de acuerdo con el decreto y la ley de la Guardia Nacional, no solamente estaría facultado para realizar labores de seguridad pública, ¿no? Sino que también intervenir en otro tipo de
de actividades y bueno, pues en ese sentido creo que López Obrador o el gobierno de López Obrador está apostando a una solución final en términos de que el ejército pueda apaciguar o disminuir la violencia que ha crecido y que a la vez utilizarlo como un elemento de disuasión ante los futuros brotes de inconformidad que seguramente se darán, tanto derivados de la crisis económica que global, y también en situaciones en las cuales, por ejemplo, en los temas de megaproyectos, que una autoridad esté llevando a cabo una visita a ciertas comunidades o una visita de introspección para revisar las condiciones de un terreno para una obra. Bueno, pues si la comunidad se opone, pues van a llamar al ejército y esas serían, digamos, funciones de otras autoridades y basadas diciendo que no se les está permitiendo realizar el trabajo. Entonces, sí veo con preocupación esta situación. Yo creo que va a ser revisada, impugne la inconstitucionalidad, tal vez no solamente del decreto, sino de algunas de las funciones que van a desarrollar y que necesariamente pues van a ser transversales, ¿no? O sea, de violaciones a derechos humanos en distintos niveles. Se tendría que ver temas como la integridad personal en caso de detenciones que no estén debidamente fundamentadas, libertad, libre tránsito, derecho a la vida en casos de algún tipo de acto que prive de la vida de una persona, y sobre todo el tema que tiene que ver de seguridad jurídica. El principal derecho tendría que ser el derecho humano a la seguridad jurídica, en tanto que no vas a tener certeza que efectivamente el ejército está actuando de manera legal. En el decreto no se establece un mecanismo, es muy difuso la situación extraordinaria, cuándo estaríamos ante una situación extraordinaria y cuándo no, y bajo qué, y quién va a ser quien tendría la decisión. El presidente de la República de manera directa tendría que tomar la decisión. Por ejemplo, el acuerdo dice: se ordena a la Fuerza Armada Permanente participar de manera extraordinaria. Está dando una orden, pero no dice que esa orden será girada directamente por el presidente de la República. No lo dice, entonces no necesariamente tiene que ser el presidente. Efectivamente dice de manera extraordinaria: se ordena a la Fuerza Armada Permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública. Pero ¿quién determina cuándo se estará estableciendo la forma extraordinaria? En el punto cuarto del acuerdo dice que se instruye al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa y Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada Permanente complementarán. O sea, esta situación la va a definir, la situación de extraordinaria la va a definir el secretario de Seguridad Pública y no el presidente. Es el secretario quien va a coordinarse con la Armada y el Ejército para utilizar las fuerzas castrenses en labores de seguridad pública y en otras labores. Entonces, dice fiscalizada, pero no se establece de cómo se va a fiscalizar, a través de qué fiscalización. Se entendería que la fiscalización se habla en el punto quinto, cuando dice que las tareas que realice la Fuerza Armada Permanente en cumplimiento del presente instrumento estarán bajo la supervisión y control del órgano de control interno de cada dependencia. Entonces, pues a eso es la fiscalización, queda muy laxo. Entonces ese es el tema. Hay un acuerdo que no en sí mismo regular, en sí mismo, porque por las ambigüedades que existen, y que bueno, es muy claro que quien tendrá la decisión de utilizar el ejército con base en este decreto es el secretario de Seguridad Pública. Esos tres funcionarios va a recaer la responsabilidad del tema de la seguridad pública. Y los otros temas que creo que todo el mundo está hablando de que se militariza la seguridad pública, pero desde mi punto de vista se militarizan la sociedad. Pondrá en riesgo a la población a partir de que si las actividades que realiza el ejército violan los
derechos humanos, y la experiencia de la utilización de las últimas 2 décadas nos demuestra que no ha funcionado el ejército para ese tipo de labores, porque ha traído más perjuicios que beneficios y se han violentado más los derechos humanos de la sociedad. En segundo término, la Corte ha sido clara en la subordinación, y aquí lo quieren salvar ellos. La cuestión es que en términos, digamos, formales está salvado ese punto, porque el acuerdo dice subordinación. En los hechos lo que sabemos es que no va a ser posible la subordinación, porque hay una situación en la cual cómo funciona, tendrías que reconfigurar, desnaturalizar incluso la esencia de un ejército que funcione como una policía. Y eso es imposible. El ejército como tal tiene una preparación y tienen otro tipo de mentalidad. No puedes convertir a un halcón en una paloma, ¿no? De ahí están muy claros los delitos en los cuales han participado y que probablemente se sigan repitiendo. O sea, esa es una de las cuestiones que creo que se va a generar. Yo creo que por eso decía López Obrador está buscando la solución final, porque no hay otras soluciones. Su primera intención de utilizar a la Guardia, y con base en el discurso y algunos programas sociales que finalmente han sido clientelares, bajar la incidencia de los delitos a 1 año y medio no ha funcionado, e incluso ante una situación de crisis global ellos se están preparando a tener un control de la sociedad ante situaciones en las cuales existan disturbios o existan otro tipo de expresiones de inconformidad. En medio de la pandemia, en medio de discursos de odio, en medio de discursos incluso de desestabilización, discursos que están llamando incluso pues a destituir a este gobierno, en una situación, digamos, muy complicada políticamente a nivel interno, muy complicada en términos económicos a nivel global, porque además es una crisis que a todos los países está alcanzando, y que finalmente pues también demuestra la contradicción de este gobierno y del presidente, en el sentido de que durante muchos años, mientras no ejerció el poder, pues cuestionó la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Él fue de los que decía que la sociedad se había militarizado, y sin embargo él no solamente le está repitiendo la utilización de los militares, sino creo que él sí está militarizando no solamente la seguridad, sino de la sociedad. Y creo que pues también hay situaciones, no solamente se desbordó el tema de los asesinatos, el tema de los cárteles que impunemente se han paseado durante la pandemia frente a la sociedad, sino también tiene que ver con decisiones de algunos pueblos que nuevamente se han armado. Michoacán, es decir, reactivamos las autodefensas, y bueno, y algunos pueblos legítimamente tomando una decisión. Michoacán, creo que sería una cuestión de analizar quién está convocando y si realmente esa convocatoria es una convocatoria sustentada en un estado de necesidad, sustentada nuevamente en una defensa de territorios de los grupos del crimen organizado. Es una cuestión que ahí está, digamos, indiscutible, ¿no? Que desde ese momento se decía que finalmente la Guardia Nacional era un aparato militar por su composición, pero ahora pues se refuerza esa situación, no solamente por la composición de los elementos de la Guardia Nacional, sino por la intervención directa del ejército. Incluso la forma en cómo pudieran funcionar o cómo llevar a cabo un operativo pudiera ser que un solo integrante de la Guardia Nacional estuviera presente en un operativo militar y que todo corriera realmente a cargo del ejército.
son muchas situaciones que se van a dar, y solamente establecer que es con coordinación o supervisión o subordinación es algo tan laxo que lamentablemente va a generar abusos de autoridad y probablemente pues volver a las épocas oscuras de los operativos que llevaba a cabo las Fuerzas Armadas en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto. Es una situación que creo que va a crecer exponencialmente, que se ha perdido de vista en estos últimos 2 o 3 meses por la cuestión de la pandemia, pero que finalmente, pasado este tiempo, pues va a salir a flote la cuestión que tiene que ver que, por ejemplo, marzo fue uno de los meses más violentos, ¿no?, en términos de homicidios dolosos. Yo creo que estar atentos en las acciones de inconstitucionalidad que seguramente promoverán algunas fracciones parlamentarias. Yo creo que la CNDH, aún y con su tibieza, tendrá que hacer lo propio y bueno, pues esperar a ver qué es lo que definen. Yo no creo que este gobierno López Obrador dé marcha atrás en esa decisión. Creo que es una decisión pensada, creo que es una decisión precautoria que están tomando, pensando en el escenario que se puede vislumbrar más adelante.